Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque yo, Yahvé, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Este es el primer video del curso Judaísmo-Cristianismo, el primer paso de un largo camino. Si estás aquí, es porque debes estar interesado en alguna de estas grandes religiones, o en las dos, quizás por cultura general, quizás porque una voz interior te llama a buscar la verdad por tu cuenta. Como base de este curso estudiaremos la Biblia. Ella es suficiente para comprender la fe, tanto judaica como cristiana. Ojo, no es lo único que podríamos utilizar, pero reitero, es suficiente. Como la palabra escrita es el centro de estas dos creencias, se debe empezar por ella indiscutiblemente. Este capítulo también es el primero de la primera parte, la cual llamaremos Introducción y Contexto. Antes de entrar en materia debemos pasar por aquí. Es posible que pienses que es teoría sin importancia, pero es una parte imprescindible, sin la cual cuesta mucho avanzar. Seamos sinceros, la Biblia no es un libro fácil de entender. La mayoría de textos sagrados son difíciles y densos para el lector común, pero ¿eso quiere decir que pocos pueden entender los textos? Para nada. La Biblia puede ser entendida por todo el mundo, no es un privilegio exclusivo de élites o eruditos, como a veces nos hacen creer. Aunque es verdad que en la vida necesitamos a menudo de un profesor, una persona con buenas intenciones al enseñar, pero que su objetivo no sea convertirnos a su religión. Es un hecho que no todo el mundo tiene la capacidad de ser autodidacta. Antes de comenzar, hay otro detalle muy importante que debes conocer. Aunque no seas religioso, es probable que estés enterado de que la palabra escrita tiene y siempre tendrá diversas interpretaciones. No por gusto existen tantas denominaciones cristianas. Los judíos también se dividen en ramas, algunas más tolerantes, más abiertas, otras más cerradas y conservadoras. Ocurre con todas las religiones, pero aterricémoslo en la Biblia. Para todos los creyentes, judíos y cristianos, la palabra escrita es luz para su vida, pero hay una diferencia sustancial, probablemente la más grande, entre creyentes. Unos interpretan la palabra de forma literal y otros de forma contextual. Este tema da mucho de qué hablar y por eso lo profundizaré en un video futuro. Resulta que la mayor discrepancia en la interpretación de la palabra ocurre de esta forma. Los que la interpretan de forma literal son llamados fundamentalistas. Debemos recordar este dato, ya que estará presente a cada paso que demos, y es probablemente el mayor culpable de que muchas veces exista oscuridad y muerte donde debería existir luz y vida. Entre otras consecuencias, esto conlleva que no exista una voz interpretativa que sea común a todos los creyentes. Tiene sentido, porque en el fondo, cada uno de nosotros posee una interpretación personal sobre la religión, coincidente con la institucionalizada o no. Para este curso utilizaré fundamentalmente como auxiliar la saga de libros Una introducción a la Biblia, del Centro de Estudios Bíblicos de Brasil. Lo hago así porque la considero muy completa como interpretación, muy con los pies sobre la tierra, instructiva y atractiva. Muchas gracias Centro de Estudios Bíblicos de Brasil por libros como estos, que construyen puentes y no muros. Dicho todo esto, podemos empezar. Biblia es una palabra griega que significa libros. Ya lo habíamos visto en el video pasado. Lo que usualmente vemos como un solo ejemplar, en realidad son muchos. Es como una biblioteca, y cada uno de sus escritos fue hecho por distintos autores, distintas épocas, distintos lenguajes y hasta, eso es muy interesante, distintas formas de ver la vida y ver a Dios. El Tanaj es también llamado Biblia hebrea. Habíamos visto que la Biblia cristiana tenía dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. El uno son las escrituras judías y el otro las escrituras de los primeros discípulos de Jesús de Nazaret, aunque en estos videos nos referiremos más a ellos como Primer y Segundo Testamentos, esto por respeto a las escrituras judías. Ahora bien, ¿cuántos libros tiene la Biblia en total? Pues hay diferentes cánones, esto para el caso del cristianismo. Me explico. El Tanaj tiene 24 libros, ese sí no varía. Esos 24, pero divididos en varias partes,
se encuentran tal cual en el Primer Testamento de las Biblias cristianas y hacen un total de 39. El Segundo Testamento posee 27. Y este es igual para casi todos los cristianos. En total suman 66 y esto es lo que llamamos canon protestante. El canon católico posee ligeras diferencias con el Primer Testamento. Tiene 7 libros más, además de que posee adiciones a los textos de los libros de Esther y Daniel. Hay otros cánones cristianos alrededor del mundo. Casi todos son más amplios y casi todos poseen las diferencias en el Primer Testamento. Pero los más importantes son estos dos, el canon católico y el canon protestante. La buena noticia es que sus diferencias no son muy significativas. Aunque unos tengan más y otros menos, los textos comunes siguen siendo suficientes, ya que son los más relevantes. ¿Y por qué esta diferencia? Tiene que ver con las traducciones antiguas de la Biblia, y se explicará en su debido momento. Por ahora lo importante es conocer los libros que posee la Biblia y cómo están divididos. La propuesta de división más común entre las Biblias es la siguiente. El Tanaj se divide en 3 partes. La primera es la Torá, que quiere decir la ley. La componen 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La segunda parte es el Nebim, que quiere decir profetas. La componen Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel y el libro de los 12. La tercera parte es el Ketubim, que quiere decir escritos, y la componen los libros de Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Para las Biblias cristianas, los libros de Samuel, Reyes y Crónicas se dividen en 2 partes. El libro de Esdras, Nehemías también se separa en 2, mientras que el libro de los 12 se separa propiamente en los 12 libros que posee en su interior: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Puede que ahora estés un poco nervioso, pero tranquilo. No estás en presencia de palabras rebuscadas, estos son solo nombres. La propuesta de división más común entre cristianos es diferente, pero similar a la ya vista. El Primer Testamento suele dividirse en 4 partes: Pentateuco, libros históricos, libros poéticos o sapienciales y profetas. El Pentateuco, que quiere decir 5 rollos, contiene a los libros de la Torá, ya mencionados. Los libros históricos son Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Los poéticos o sapienciales son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Finalmente, los profetas son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel y los 12 profetas anteriormente mencionados. Para el canon católico, recordemos que hay 7 libros más, también llamados deuterocanónicos. Tobit o Tobías, Judith, primero y segundo de Macabeos, se insertan en los libros históricos. Sabiduría y Eclesiástico van en los libros sapienciales. Ojo, no confundir el libro del Eclesiastés con el libro del Eclesiástico. Y finalmente Baruch se inserta en los profetas. Nos falta el Segundo Testamento. Igualmente está dividido en 4 partes: Evangelios, Hechos, Epístolas y Apocalipsis. Los Evangelios son 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hechos contiene solo un libro: Hechos de los Apóstoles. Las cartas son 21: Romanos, primera y segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda a los Tesalonicenses, primera y segunda a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Y en Apocalipsis también tenemos un solo ejemplar, Apocalipsis propiamente dicho. Si tú te aprendiste todo lo que yo acabo de decir, debes tener una memoria muy prodigiosa o estar muy interesado, pero lo más probable es que no, así que te recomiendo que veas esta parte del video varias veces y de ser posible que te auxilies con una Biblia en casa. Nadie se aprende estos libros el primer día, sino más bien cuando se avanza en la lectura, pero mencionarlos antes de empezar es importante, son como el hola de una conversación. De todas maneras, cualquier duda que tengas puedes escribirla en los comentarios y yo intentaré darles respuesta en videos futuros. Hasta aquí el primer capítulo de esta serie. No te olvides de darle me gusta si te gustó. Nos vemos entonces en el siguiente capítulo.
donde uno de los temas que tocaré será el de los misteriosos libros apócrifos. Yo soy Miguel y esto es la sucursal del reino. Que la paz sea contigo.